voy a tomar como 5 minutos o menos para presentarla, dar una introducción de la plática y ya después le cedo el micrófono a la doctora y las preguntas las dejamos hasta el final. Las vamos a ir, yo voy a hacer un anuncio de que todos las hagan por el chat, las vamos a ir juntando y ya nada más ya sea que las lea yo o si el que hace la pregunta la quiere hacer de manera verbal. Perfecto, doctor. Así dejamos la plática que fluya de manera natural. Ok, doctor. Doctor, Ricardo Méndez Fragoso va a estar con ustedes. Está de participante, pero no sé si él quiere ser co-host. ¿Tú, Rich, quieres a la doctora Jauregui? Que levante la mano. Para que levanten la mano. Ajá, si quiere ser co-host. Ok, vale, perfecto. Entonces lo paso con usted, doctor. Permítame. Listo. Hola, Rich. Hola. Digo, yo estoy aquí para lo que se necesite. En realidad, bueno, Bueno, ustedes todos estamos aquí para escuchar a la doctora, así es de que va a ser una muy bonita plática. Estoy muy contento de que ya se empiezan a unir, ya llevamos 15 conectados, ¿sí? Pero si no tienen ningún problema, yo lo hago, Rich, no te preocupes. Sí. Ayúdanos Si ahí necesitas algo, aquí está. Perfecto, gracias. No, yo creo que ya con la doctora Rocío Irving asistiéndome y yo nada más haciendo la introducción y al final la sesión de preguntas, yo creo que ya estaría. En este caso particular, doctora Jauregui, ¿usted necesita algo más o No, todo todo está bien? bien. Lástima que tengo un músico callejero en la calle que espero que acabe en los próximos 3 minutos, pero más no puedo hacer. No se oye, ¿eh? Yo no lo oigo. Ah, qué bueno, porque a lo mejor ahora te toca. No. Yo tengo un perro aquí enfrente del vecino, pero creo que afortunadamente no lo oyen. Ah, qué bueno. Ah, ya ahora sí oyeron algo, pero en fin, ahora voy a remediar eso, tardo 3 minutos. ¿Sí? Ok, sí, tenemos tiempo. La sesión empieza en 9 minutos. En realidad está muy lindo el organillo como música de fondo. Sin lástima que no lo oiga. Ya. ¿Ya? Oh. Digo, sé que es un organillo porque usted escribió en el chat que es un organillo, pero yo no lo escuché. Ah, perfecto, mejor. ¿Eh? Pero digo, como fondo, si me permite presentar algo antes de iniciar la sesión de webinar, doctora, Claro, por favor. para dar la introducción y con eso ya empezamos, ya se empiezan a unir, ya llevamos 20 que se están conectando y todavía nos quedan 7 minutos, lo cual creo que va a estar bastante bien. ¿Mm?
Ok, me informan que en el Facebook ya tenemos mucho mayor asistencia, casi 60. Perfecto, bienvenidos. Estamos nada más esperando que es tiempo a que se den las 6 de la tarde para empezar esta sesión, aquellos que ya nos estén escuchando y se estén conectando. Pero como buenos mexicanos vamos a empezar a las 6 de la tarde, en 5 minutos. Ok, Mayra y Jorge se conectaron. Ustedes me van a ayudar con la sesión de preguntas con la manita. Jorge. Sí, sí, así es. Ok. Si quiere, entonces, le vamos indicando quiénes van levantando la mano o cómo quiere que... ¿Qué les parece si les decimos, obviamente la plática es un poquito, nos va a dar tiempo como para que vayan ellos poniendo su pregunta en el chat. Yo creo que eso funciona mejor. Todo mundo la vemos la pregunta, por aquellos que no, por alguna razón no la escuchen. Y ya conforme las vayan poniendo y levantando la manita, ustedes me dicen y ya sea que les demos a través del micrófono si la quieren hacer personalmente. Muchos les da miedo o pánico hacer la pregunta, entonces ya la leemos o se la leo a la doctora para que les pueda responder. Ok, muy bien, ¿Sí? perfecto. Igual, bueno, ¿y quiere que le avisemos igual por aquí o por mensaje de WhatsApp de las preguntas? Por aquí yo tengo el chat abierto a un lado. Ah, perfecto, muy Lo bien. puedo ir viendo y voy a ver la sesión desde aquí, así es de que creo que va a estar bastante bien. Sí, ya nos quedan Perfecto, 4 entonces así le minutos. hacemos. Sí. Y de una vez voy a empezar compartiendo lo que quiero que la gente vea de quién es la doctora. Voy a empezar por esta. Sí la ven, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, esto es la parte oficial de la página de la UNAM, de la doctora. Me tomé la libertad de presentarla porque la doctora es toda una institución, afortunadamente para nosotros. Entonces, vayan viendo que ahorita empecemos en 3 minutos.
Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la plenaria de la División de Física Atómica y Molecular de la Sociedad Mexicana de Física. Mi nombre es el doctor Remigio Cabrera Trujillo, soy el actual presidente de la división, casi por salir. Y es para mí un gran placer presentarles a la doctora Rocío Jauregui Renau, quien será la plenarista de nuestra división. Un gran orgullo para nosotros los mexicanos, una gran exponente de la física en México. Como pueden ver en la pantalla, les he presentado lo que la UNAM tiene y pueden encontrar también en muchos otros lugares información sobre la doctora. Pero en resumen, ¿sí? Nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura de física en la maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias, ¿sí? Hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Barcelona, ¿sí? Es investigadora titular C del Instituto de Física de la UNAM, es Puma, y su área de investigación es física atómica, mecánica cuántica, particularmente óptica e información cuántica. Es fundadora o cofundadora de la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física, ¿sí? Ha trabajado en muchos campos, incluyendo el entendimiento del efecto Casimir estático y dinámico. Tiene muchas publicaciones. Realmente es un orgullo, no solamente por el nivel de trabajo que lleva a cabo, sino además porque es de las pocas mujeres que en nuestro campo existe, lo cual nos hace sentir muy orgullosos de ello. Yo creo que describir toda su trayectoria no tendría más que dedicarme una hora aquí para darles toda su biografía de ella. Lo importante es el trabajo que nos presenta, y con esto doy inicio o cedo el micrófono más bien a la plática de la doctora. En este caso, nos platicará sobre, déjenme que ya la perdí. Aquí está. Óptica no lineal con fotones estructurados interactuando con sistemas atómicos. Bueno, sin mayor introducción, cedo la palabra y el micrófono, en este caso, a la doctora Jauregui. Bienvenida y bienvenidos todos los demás. Sí. Gracias. Me gustaría saber si estoy ya compartiendo la pantalla. ¿Sí la tienen ya? Creo que... Dele clic a compartir. Sí, le hice, pero ya, creo que ya se resolvió. ¿Sí? Sí, ya apareció. Ok, pues antes que nada, muchísimas gracias al doctor Cabrera por la introducción tan bonita, y quisiera resaltar que de aquello de lo que voy a hablar ahora es de un trabajo en equipo, ¿sí? Y va a ser una pequeña muestra de lo que se hace en el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica. Este es un laboratorio que no abarca únicamente a instituciones o a grupos dentro de la UNAM, sino también fuera de la UNAM, con los cuales he tenido la suerte de poder compartir ideas y trabajo, y tiene una filosofía. O sea, lo que queremos es hacer no solamente estudios teóricos, sino hacer implementaciones teóricas, experimentales de lo que queramos trabajar. En este caso particular, me voy a concentrar en la óptica no lineal. Voy a describir algunas contribuciones que hemos hecho dentro del laboratorio, algunos con... ya fueron hechos los experimentos, en otros casos están por hacerse, quizá no en México uno de ellos, pero el punto importante es que vamos a tratar de unir aspectos de la luz con estructura. Ahora les voy a platicar qué quiere decir con estructura, y vamos a ver su interacción con sistemas atómicos. Vamos a ver 3 ejemplos particulares. Hay más trabajo en esa dirección, pero nos vamos a concentrar en 3 problemas particulares, porque creo que son muy, muy significativos y al mismo tiempo tienen una línea de pensamiento que me gustaría transmitir y que me gustaría además escuchar críticas respecto a ella. El primer problema que vamos a trabajar se refiere a considerar un átomo, no 1.000.000 de átomos, no 10 a la 23 átomos, sino un solo átomo atrapado dentro de un espejo paraboloidal. Entonces, mi sistema atómico en ese caso va a consistir en un solo átomo confinado en un espejo. Y la pregunta que me voy a hacer es, ¿qué ocurre si yo muevo el átomo dentro del espejo? Y
Si yo espero que un átomo que está en un estado excitado decaiga con la misma probabilidad de transición cuando está afuera o cuando está en el espejo, en la presencia o en la ausencia del espejo. Entonces mi pregunta es, ¿qué le ocurre a un solo átomo cuando yo lo coloco en un espejo paraboloidal? Nótese que un espejo paraboloidal es una cavidad abierta, no es una cavidad cerrada. Hay trabajos en cavidades cerradas y lo que tiene de especial es que es una cavidad abierta. El segundo problema es un problema ahora sí típico de óptica no lineal, que se refiere a la conversión paramétrica descendente. Y en ese caso, mi sistema atómico va a ser un cristal. Vamos a trabajar con conversión paramétrica descendente en cristales y lo que nos preocupa es saber qué le pasa a la luz cuando interactúa con esos cristales, si los haces tienen cierta estructura. Este también es un problema muy trabajado, muy conocido. Voy a tratar de situarlo a nivel internacional, pero lo que vamos a dar énfasis, por supuesto, va a ser lo que hemos hecho dentro de nuestro grupo, por prejuicio personal, o sea, qué es lo que nosotros hacemos, cuál ha sido nuestra contribución en los años cercanos y las colaboraciones asociadas a miembros del Laboratorio Nacional. Y el tercero corresponde no a un cristal, sino a un gas atómico, que quiere decir algo que no está con simetría, sino es un gas atómico, ¿sí? Y vamos a pensar como proceso no lineal el mezclado de 4 ondas, que voy a describir más tarde, y voy a considerar qué ocurre cuando ilumino ese gas con las propiedades adecuadas de polarización y de frecuencia. Es un gas específico, es un gas de verdad, y me pregunto qué va a ocurrir con la luz que salga si yo escojo cierta estructura muy particular de los átomos, entonces, de la luz. Entonces, son 3 problemas y me gustaría quizá que cuando vaya a terminar algún problema me hagan preguntas y si no, hasta el final, ¿sí? Para que no haya confusión. Entonces, el primer problema se refiere a considerar un átomo. En nuestro caso nos vamos a considerar en lo que les voy a platicar ahora, el átomo va a estar colocado cerca del foco, ¿sí? De un paraboloide de revolución. Todos en la secundaria aprendimos, en principio, que si llegaba luz paralela al eje de simetría del paraboloide, esa luz iba a pasar por el foco y en el foco se nos iba a concentrar todos los rayos que vinieron paralelos y por eso los espejos paraboloidales son tan importantes. Una cosa bastante curiosa que se refiere a este trabajo, en mi caso particular, es que empecé precisamente a pensar en este trabajo cuando hace algunos años vino Gerloy, que es un investigador muy reconocido europeo, y me dijo que estaba trabajando en este problema experimentalmente. Estaban construyendo un espejo, no enorme como el que se ve aquí a la izquierda, sino un espejo pequeñísimo, donde iban a implementar una trampa de Paul e iban a colocar un átomo cerca del foco. El punto importante es que la gente en general conoce el comportamiento del campo electromagnético dentro de estos espejos únicamente en el caso en que se hace una descripción escalar. ¿Qué quiere decir una descripción escalar? En el caso en que puedes pensar, que por las condiciones experimentales en que estás trabajando, la polarización del campo eléctrico es constante. Sin embargo, el espejo genera luz con polarización bastante más complicada que una constante. Y la pregunta que me hizo el profesor Loy es, ¿eres capaz de encontrarme cuáles son todos los modos reales, esperados para un espejo paraboloidal, tomando en cuenta todas las simetrías que tiene el espejo y tomando en cuenta las condiciones a la frontera específicas que me pone el espejo? Un espejo ideal me impone que en la superficie el campo eléctrico sea nulo, porque si es un espejo perfecto, es un conductor perfecto aquí, entonces en principio aquí el campo eléctrico paralelo tiene que ser nulo y el campo magnético perpendicular a la superficie tiene que ser nulo. Ese problema, que es realmente describir el campo electromagnético dentro de un espejo, tomando en cuenta la polarización
y encontrando todos los modos posibles, no era un problema resuelto. No se conocían. Se conocía únicamente la solución escalar. Yo dije, mira, no hay ningún problema. Yo me sé trabajar potenciales de Debye, sé trabajar potenciales de Hertz. Esto sale en un ratito. Claro que no salió en un ratito. Tuvimos que trabajar bastante para encontrar los modos fundamentales del paraboloide y sí pudimos. Sí pudimos encontrar cuáles eran los campos electromagnéticos fundamentales dentro del espejo, tomando en cuenta todas las polarizaciones posibles del sistema. Esos modos fundamentales están caracterizados, como suele ocurrir en el caso de los campos electromagnéticos, con 4 propiedades. Una que determina la estructura de polarización. Esa corresponde a que el campo eléctrico se puede escribir como el rotacional de un potencial vectorial o que sea el campo magnético el que se puede escribir como el rotacional de un potencial vectorial. Ese es uno de las etiquetas que caracteriza la polarización. Otra etiqueta es la frecuencia, o sea, si puedo trabajar con diferentes modos monocromáticos. La simetría alrededor del eje Z hace que además la luz que esté en ese espejo paraboloidal tenga lo que se llama momento angular orbital. Quiere decir, una estructura de fase que presenta, de hecho, un vórtice sobre el eje. Y esa estructura de fase está determinada por diferentes números cuánticos m, o sea, m, semejantes a los que uno utiliza para escribir el átomo de hidrógeno. El momento angular orbital de los fotones fue planteado desde mediados del siglo pasado como una idea, y no fue sino hasta finales del siglo pasado, en los 90, que se hizo una realización experimental sencilla de luz que tuviera momento angular orbital. En ese momento se convirtió en un tema de mucho trabajo, donde tenemos colaboradores cercanos en el Instituto de Física, en el INAOE, que hicieron muchísimas contribuciones muy relevantes en esta dirección. Y esta propiedad no es única de los modos usuales, que son los modos Laguerre o los modos Bessel, sino también lo comparten los modos dentro de un espejo paraboloidal. La cantidad que es súper importante en los espejos paraboloidales, la cantidad que caracteriza a un espejo paraboloidal, curiosamente, es el producto del operador de momento lineal, o sea que es un gradiente, multiplicado, cruz, por la suma del momento orbital y el momento de polarización del campo electromagnético. O sea, S más L me da un momento angular total, lo multiplico por P, le saco la componente Z y eso me da un momento paraboloidal. Esta cantidad, el conocer que esta cantidad tenía que ser un operador del cual los modos tuvieran que ser eigenvectores. Y reconocer que esto se podría plantear muchísimo mejor utilizando el formalismo de teoría clásica de campos que el formalismo usual de los ópticos, fue el que permitió que por primera vez pudiéramos conocer los 4 números cuánticos de los modos fundamentales, y ese es un trabajo reportado hace un par de años que hice en colaboración con Ricardo Gutiérrez Jauregui. Ese problema me gusta muchísimo porque no me salió en 2 semanas, pero cuando nos salió bastante bonito. Este número K lo vamos a llamar momento óptico paraboloidal. Su análogo escalar, que quiere decir para campos escalares, sí era conocido y fue planteado en un trabajo muy bonito desarrollado en el Instituto de Ciencias Nucleares hace ya 50 años por Boyer y colaboradores, con Miller, el mismo de Abramowitz, Miller. Ellos lo plantearon para el caso escalar. Lo que nosotros hicimos fue plantearlo para el caso del campo electromagnético, que es un campo vectorial, y extender este número cuántico como un número importante, y con eso sacamos los modos fundamentales. Ok. Los modos electromagnéticos en espejo paraboloidal se pueden escribir en términos de funciones más o menos complicadas, según como uno lo quiera ver, en el espacio de coordenadas. Sin embargo, si lo escribimos como una superposición de ondas planas, pues la expresión es bastante sencilla.
involucra simplemente senos y tangentes. ¿Tangentes de quién? Del ángulo en coordenadas esféricas, el teta k, o sea, la proyección de la dirección del vector de onda, de la onda a lo largo del eje z, esa es la tangente, teta de k, ese es el ángulo, ¿sí? Y si yo saco esta integral, ¿sí? Obtengo funciones que son funciones hipergeométricas confluentes como debe de ser, que tienen la forma de Whittaker, todo lo que tú quieras, pero en coordenadas, en términos de superposición de ondas planas, la estructura es muchísimo, muy sencilla. La vorticidad, la presencia de momento angular orbital, queda aquí plasmada con este número m. Sigma se refiere a los diferentes vectores de polarización, circular derecha, circular izquierda, o z, ¿sí? Y esta cantidad kappa, que es la que les mencioné la vez pasada, que es la cantidad importante, es el momento óptico paraboloidal. Este momento kappa, ¿sí? Aparece aquí en el exponente de la tangente. Entonces, no es de extrañar que kappa esté relacionado con la localizabilidad, donde va a ser máximo el campo de un modo paraboloidal. Aquí lo que les muestro es la estructura, incluyendo la polarización, estos son los vectores del campo eléctrico, del modo que nos enseñaron en la prepa o en la secundaria, que es el modo que está básicamente enfocado en la posición F del espejo paraboloidal. Ese modo tiene una estructura bastante linda y espacialmente sí se encuentra localizado cerca del centro, ¿sí? Cuando yo hago el tratamiento cuidadoso matemático, encuentro que dependiendo del tamaño del espejo, puede estar localizado exactamente en K igual a 0 o puede estar cerquita de K, de kappa igual a 0. Y kappa igual a 0 significa tener esa estructura. En 3 dimensiones, el campo eléctrico del foco, del modo localizado en el foco, tiene esta forma, está muy lindo. Recuerden, el centro se va así, a los lados se ha abierto, que es lo que estamos viendo aquí. Y entonces ya teníamos resuelta la mitad del problema. Ya conocíamos los modos. Los modos podían ser el que está localizado en el centro del foco o los modos que tenían kappa distinto de 0. Curiosamente, esos modos también tienen localización. Todos los modos naturales de un espejo paraboloidal, y eso es lo que encontramos nosotros, así nos salió, se localiza en diferentes regiones del espejo, o sea, tienen un punto caliente donde básicamente va a ser máxima la intensidad del campo, y ese modo, la posición de ese modo está determinada por el parámetro kappa, es esencialmente 2 kappa, ¿sí? Vendido en unidades naturales de 2pi entre lambda, de la longitud de onda, que son las que estamos utilizando aquí. Entonces, es muy interesante ver que todos los modos están localizados. ¿Por qué es importante que los modos estén localizados? Si yo además localizo a un átomo en una cierta posición dentro del espejo y el átomo está realizando una transición dipolar, las transiciones dipolares únicamente testifican, miden lo que ocurre donde está parado el átomo. Y si el átomo está cerca del centro, pues el átomo va a ver únicamente este modo. Y si el átomo estuviera parado aquí, va a ver únicamente este modo, o básicamente este modo, o básicamente este modo, o básicamente estos modos. Aquí si notan, los modos que están en la D, E y F, tienen un nodo al centro. Ese nodo proviene de tener un momento orbital diferente de 0, que da origen a que al centro haya un vórtice. Entonces, esos serían modos sin vórtices, esos serían modos con vórtices. ¿Ok? El cálculo, entonces, de las probabilidades de transición suena muy promisorio, y aunque Gerloy nos preguntó qué pasaba si únicamente estaba en el centro el átomo, pues ya le estamos diciendo qué le puede ocurrir si no está en el centro, en el foco, el átomo no está en otros lugares. Claro, este es un dibujo y lo que nosotros tenemos que hacer es un cálculo específico de lo que va a ocurrir.
Entonces, nos interesa saber cómo va a ser las emisiones espontáneas cuando tengo un átomo aquí. Otro problema que podría ser muy interesante sería ver si yo mando luz, qué es lo que quiero que ocurra aquí. Y otra cosa que me puede preocupar o que me puede interesar es si aquí mando una superposición de modos, qué es lo que me va a regresar al final. El grupo de Erlangen, que es el que dirige Gerloy, tiene les decía, una parábola, de hecho este es el dibujito de ellos, y esta parábola tiene un tamaño pequeñísimo, mide del orden de centímetros, es profunda, no es una paraboloide corto, es un paraboloide profundo, y acá, donde se ve este hoyito, lo que ellos hicieron, pusieron esencialmente una antenita. Esa antenita crea un campo cuadrupolar eléctrico que es básicamente lo que yo necesito para atrapar a un átomo en lo que se diría una trampa de Paul. Este es un campo en la región de los microondas, ¿ok? Y los átomos, sí, atrapan un átomo único aquí al centro, y la clase de experimento que quieren hacer son absorción, emisión inducidas, dispersión, y en esta plática yo me voy a concentrar con emisión espontánea. ¿Ok? Sabemos del efecto Purcell, que dice que si tú tienes un átomo y controlas su entorno, o sea, controlas la densidad de modos que hay a su alrededor, puedes aumentar o inhibir las tasas de emisión espontánea. Evidentemente, yo lo que quiero es poner un átomo, lo quiero poner en mi cavidad. Estoy diciendo que los modos van a ser muy poquitos los que intervengan, entonces espero que la probabilidad de transición cambie respecto a lo que yo esperaría en espacio libre. Esto lo esperaría en términos de lo que propuso Purcell que debiera de pasar. Este efecto lo propuse desde el 46 para el caso de inhibir, lo de aumentar, bueno, no importa. Purcell y Kleppner trabajaban los problemas de inhibir o propiciar las emisiones espontáneas en sistemas atómicos, y Harosh, su grupo, en el 83, por primera vez comprobó esto utilizando átomos de Rydberg, átomos con un radio muchísimo muy grande, concentrados, colocados en cavidades que ellos mismos preparaban, y fue la primera vez que se comprobó en detalle eso. Actualmente este efecto se ha comprobado en diferentes condiciones, con diferentes cavidades, y también, por supuesto, con metamateriales construidos para que tuvieran modos específicos. Nosotros estamos en este caso interesados únicamente en el espejo paraboloidal. ¿Cuál es la talacha que tenemos que hacer? Pues tenemos que reconocer que tenemos un momento dipolar, que es el del átomo, que se acopla al campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser el campo creado por los paraboloides, va a ser un operador, porque vamos a poder absorber o emitir un fotón, por eso aquí le pongo un operador. Y las probabilidades de transición van a depender del comportamiento interno del átomo, en el sentido de cuáles son los estados internos que se ven modificados al realizar la transición. Estos me dan este momento dipolar, pero también me interesa saber en dónde está localizado el átomo. El átomo, si está muy frío, porque los experimentos que se hacen en Erlangen consideran átomos que se llevan al estado base de vibración, que quiere decir que están vibrando, pero lo menos posible, tienen que ser descritos su movimiento del centro de masa por una función de onda. Esta sería la función de onda de atrapamiento del átomo en esa región. Si quiero calcular la probabilidad de transición, tengo que sacar el módulo al cuadrado de esto, integrar en el tiempo. Al integrar en el tiempo me queda una función muy picuda que me dice que esencialmente la frecuencia del átomo tiene que coincidir con la frecuencia de transición interna y transición del centro de masa, porque puede haber un recoil, hay un rebote interno del átomo y del centro de masa del átomo. Y tomando en cuenta que este rebote es muchísimo, muy chiquito, uno puede, al sacar el módulo al cuadrado, pensar que esencialmente la frecuencia del fotón coincide con la transición y se olvida de este omega B, que es muy pequeñito. Esto es una aproximación. Y también, en ese caso, podemos sumar sobre todas las opciones de phi de B
de tal suerte que al final la probabilidad de transición depende de dónde estaba localizado inicialmente. Esto es una aproximación, corresponde a lo que les decía, que esta frecuencia es muchísimo, muy pequeña comparada con estas dos. Puedo hacer esa suma sobre los estados B utilizando la completez de opciones que tiene el átomo de pasar de un estado A a un estado B, y con eso definir una función de estructura que si tú me dices en qué estado está inicialmente el átomo, y yo le saco la transformada de Fourier a eso, y conozco el espectro angular, que quiere decir cómo escribir el campo electromagnético en términos de ondas planas, con eso yo ya puedo calcular la probabilidad de transición. Esta es la forma en que lo hicimos en el trabajo que estamos reportando aquí, que también fue hecho en colaboración con Ricardo Gutiérrez Jáuregui, y los resultados que nos parecen bonitos, toman en cuenta que el átomo está atrapado, que los modos están localizados y que conozco su polarización y todas sus propiedades. Y, de hecho, fuimos capaces también de introducir efectos de temperatura finita si el centro de masa no está enfriado al cero absoluto, sino a temperaturas típicas de las que utilizan. El sistema que analizamos fueron átomos de iterbio. La transición de interés fue una transición del estado 2s1 medio al 2p1 medio. Los parámetros experimentales corresponden a los parámetros de la trampa construida en Erlangen, ¿sí? Y que están reportados en este trabajo. Y aquí yo lo que les muestro son, en A, B y C, los modos que yo había platicado hace un momento, que son los modos que no tienen vórtice, ¿sí? Y les estoy mostrando el modo en el foco, el modo que está un poco hacia abajo del foco, el modo que está un poco hacia arriba del foco, y abajo les muestro el cálculo de la polaridad de transición, de que se ha emitido un fotón de este tipo o de este tipo, cuando el átomo está localizado cerca de esta posición, cerca de esta posición o cerca de esta posición. Entonces, aquí está el cálculo explícito con parámetros experimentales y las probabilidades de transición asociadas al iterbio, o sea, el momento dipolar del iterbio son datos relacionados con la realidad, ¿sí? Hicimos el cálculo y consideramos no únicamente estos modos, sino todos los modos que pudieran contribuir a estas transiciones. Y como ven, la contribución disminuye muchísimo conforme yo me alejo de la posición central del átomo, se hace muy chiquita. Entonces, al hacer el cálculo, pudimos contar cuáles eran los modos que iban a contribuir. ¿Qué quiere decir contar? Decir, uno por uno, ¿cuánto contribuirían a la probabilidad de transición? ¿Cuáles serían los más probables y cuántos serían los que intervendrían? Entonces, por ejemplo, si tienen al átomo centrado al centro, en el foco de la parábola, del paraboloide, en ese caso iban a contribuir 1, 2, 3, 4, 5, 6 modos, ¿sí? Para el iterbio, si este iterbio era un ion al que habías quitado un electrón. Quieren también hacer los experimentos cuando le quitan 2 electrones. Entonces, los azules es cuando es el iterbio 3, que quiere decir que le quitaste 2 electrones. El iterbio 2 quiere decir que le quitaste un electrón. Y aquí lo que estamos contando es cuántos modos van a contribuir. Mostramos que la probabilidad de transición iba a cambiar respecto a la esperada en espacio libre. Esta es la unidad que estamos utilizando. En espacio libre esperaríamos un 1 y vimos que si el átomo está localizado al centro, y la transición es una transición dipolar en la cual el dipolo está oscilando paralelo al eje del paraboloide. En ese caso, la probabilidad de transición iba a ser hasta 1.8 veces la esperada si no estuviera a la que se esperaría en espacio libre. También consideramos qué ocurría si mi transición no corresponde a una transición con el momento dipolar a lo largo del eje Z, una transición pi, sería de este estilo, sino transición sigma. Y en ese caso encontramos algo semejante, nada más que ahí contribuían modos
del tipo magnético, del tipo eléctrico, y aquí está la contribución de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esa concluiría la primera parte, y ¿cuál es lo que quise decir aquí? Que los átomos en espejos paraboloides podemos conocer cuáles son los modos naturales, que es importante conocer que ese sistema tiene una riqueza bastante más grande de la que uno esperaría. Todos los modos naturales del paraboloide están localizados, pueden exhibir vórtices, es decir, son interesantes desde el punto de vista de óptica singular, y además tiene una estructura de polarización no trivial. Para encontrar estos modos fue muy importante identificar las simetrías, y las simetrías no como un campo escalar, sino como un campo vectorial. Es muy importante ese punto. Vimos que los decaimientos espontáneos dependen de la localización del átomo, y a futuro lo que quisiéramos hacer es analizar el comportamiento de las probabilidades de transición cuando te vas cerca del ápice del paraboloide. Lo que les describí ahorita era cerca del centro, pero podemos trabajarlo donde nosotros querramos, y nos gustaría entender mejor el esparcimiento de la luz estructurada. ¿Qué quiere decir? Que si yo le mando luz con una cierta estructura, ¿cómo se regresa? Según Gerloy, el rebote debería ser tan simétrico temporalmente que podría utilizarse para probar la invariancia ante T del sistema. Y ese punto me gustaría analizarlo en detalle, con cuidadito, a ver si es verdad. ¿Sí? Entonces, no sé si haya preguntas a esta altura, porque sería el final de esta primera parte. Y si no, seguimos. ¿Seguimos? Sí, no han puesto ninguna plática en el chat. Aquellos que quieran adelantar su pregunta, por favor, póngala en el chat. Sí, hay una pregunta por parte de José. Hay varios Josés. José, ¿cuál? Escribe tu pregunta en el chat, José, por favor, para leerla. O en Q&A, ok. Vamos a ver. Hay una pregunta de José Humberto Bustamante, la voy a leer. ¿Sí? ¿Fue por criterios de simetría que descubrieron el operador de momento lineal cruz, momento angular total, como cantidad conservada del sistema? Sí, así es. Y de hecho no hay que quitarle el trabajo a cada quien que pase. El tratamiento de simetrías lo hicieron Kalniz y Boyer. Ya Boyer trabajaba en el Instituto de Ciencias Nucleares en 1970 y tantos, y es por simetrías identifican las cantidades conservadas para todos los modos que tienen una solución separable. Todos, incluyendo la paraboloidal, la esférica, la cilíndrica, la elíptica. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, si se trata de un campo vectorial, tienes que utilizar los generadores de rotaciones del campo vectorial, no únicamente la variación en phi, sino tomar en cuenta todo. O sea, por eso les decía que era algo de tipo teoría de campos. Sí, pero la simetría es súper importante. Esa no la descubrimos nosotros, pero sí la extendimos para el caso vectorial y encontramos esa propiedad. Ok, pues muchas gracias. Entonces continuamos con el siguiente problema. El siguiente problema es conversión paramétrica descendente. Conversión paramétrica descendente es un fenómeno típico de óptica no lineal, en la cual un haz incide sobre un cristal y se genera un señal y un acompañante. Este clase de fenómenos no se presenta en transiciones con gases atómicos del tipo dipolar, porque involucra 3 niveles y los 3 niveles no se pueden conectar entre sí. Sí se podría hacer con las transiciones de los que nos va a platicar mañana Pepe Jiménez, que son transiciones prohibidas, pero con transiciones permitidas no. Entonces lo tenemos que hacer en un cristal. Es el proceso más sencillo, es un bombeo y se generan 2 fotones que llamamos señal y acompañante. La descripción teórica más sencilla de lo que esperamos que ocurre se basa en el empatamiento de fase, que muestra que la frecuencia del haz de bombeo debe coincidir con la frecuencia de la suma de frecuencias del fotón señal y del fotón acompañante, y la K, si fuera una onda plana, lo que incide del bombeo debe coincidir con la suma de las K del señal y del K del acompañante. Entonces, en principio, si yo conozco cómo llegó el haz, yo sé cómo van a salir el señal y el acompañante. Uno sabe que estas ecuaciones juntas no se pueden cumplir si estamos en un medio isotrópico en N. Y por ello se
tiene que manejar birrefringencia. Se tiene que manejar que uno de los haces, o al menos uno de ellos, tenga una polarización diferente a los otros dos. Esos corresponden a conversión paramétrica del tipo 1 o conversión paramétrica del tipo 2. La conversión paramétrica del tipo 1, los dos fotones que salen tienen la misma polarización y el que entra tiene una polarización diferente. En el tipo 2, uno tiene una polarización y el otro tiene la otra polarización. La birrefringencia permite que la relación de dispersión para los que tienen una polarización sea diferente a la que tienen los otros y permite que se cumplan entonces las condiciones de empatamiento de fase. La observable natural en un proceso de conversión paramétrica descendente, cuando queremos analizarlos desde el punto de vista de óptica cuántica, que quiere decir tratar de ver estadística de los fotones, por ejemplo, dónde salen y cómo salen, corresponde a preguntarnos en dónde van a salir y si salen dos, ¿qué tan factible es que cuando yo vea un fotón, vea al otro fotón? ¿Sí? Entonces, las características típicas se refieren a analizar en el espectro angular, que quiere decir en las Ks, en el espectro del vector de onda, ¿dónde van a salir? Y si van a salir juntos, ¿en qué direcciones K? Entonces, las observables son el espectro angular y el espectro angular condicional. El espectro angular, cuando yo utilizo un haz de bombeo, que es un haz gaussiano, corresponde en el espacio de los momentos de propagación, en el espacio de las Ks, en el espacio de los vectores de onda, corresponde a un cono. Entra la luz aquí y sale en un cono. ¿Ok? Este cono tiene, para un haz de bombeo gaussiano, una estructura como la que estoy pintando aquí, con una cierta anchura y un cierto radio central. Los fotones podrían salir de un solo color. O sea, puedo preguntarme qué tan probable es que salgan dos fotones del mismo color. A este se le llama degenerado. O me puedo preguntar qué tan probable es que uno salga más rojo y el otro salga más azul respecto a lo que yo metí. Y esto sería lo que esperaría yo en estos casos. ¿Ok? Todo lo que les voy a describir ahorita corresponde a haces gaussianos, para empezar, y voy a preocuparme por el problema de luz degenerada, que quiere decir que los dos fotones, el señal acompañante, tienen el mismo color. La conversión paramétrica descendente es muy importante desde el punto de vista histórico, porque fue así como se generaron fotones correlacionados cuánticamente y se probaron cosas como las desigualdades de Bell. Se probaron cosas como la estadística no clásica de los fotones detectados, lo cual dio nacimiento a la óptica cuántica como algo moderno, como algo nuevo en los 80s, ¿sí? Pero es algo muy posterior al 1900 y el 1905 de Einstein y de Planck, muy, muy posterior, ¿sí? Hasta los 80s. Se puede hablar de una óptica cuántica muy, muy firme y mucho se basó en el proceso de conversión paramétrica descendente. Nosotros queríamos aprender conversión paramétrica descendente, no fuimos formados en esto, entonces hay que empezar a aprender con algo que no hagan los demás, porque si no nada más repites lo que hacen los demás. Entonces la primera pregunta que nos hicimos, ya ser Jerónimo y yo hace ya algunos años, es ¿qué ocurría si en vez de utilizar un haz gaussiano, utilizabas un haz muchísimo, muchísimo, muy enfocado? Es decir, fuera del límite paraxial. En el caso paraxial, yo esperaría que el espectro angular, que es decir, dónde caen los fotones, fuese en un cono. En el caso en que lo voy enfocando, y bueno, puedo preguntarme qué espero, y lo que ocurre es que el cono se empieza a llenar con una tendencia direccional, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue, uno, mostrar cuál era la dependencia del radio del espectro angular en función de los términos de birrefringencia, que curiosamente no lo encontramos en ningún libro, no sé por qué, pero debería venir en alguno y no lo encontramos, pero nosotros nos salió, ¿sí? Y mostramos también cuál sería la anchura esperada. Y también mostramos cómo debería de ser la descripción detallada. ¿Por qué aquí hay repetidos AB, AB, AB? Porque nuestras ecuaciones nos decían cómo debía ser con una simulación, con una expresión analítica cerrada que sacamos, que son los Bs, y las As sería un cálculo numérico que puede ser más o menos complicado. Y como ven, nuestra descripción analítica nos salió bastante igualita, ¿sí? Aprendimos algo, que bueno, está bien por nosotros.
Luego, nos planteamos qué ocurriría en un caso en que tuviéramos un haz de bombeo que tuviera un vórtice. En ese caso, podemos trabajar con diferentes haces, con simetría cilíndrica, pero el más sencillo es el haz Bessel, ¿sí? El haz Bessel es un haz, en principio, invariante ante propagación, que tiene un vórtice al centro, que transporta momento angular orbital del fotón. Y la pregunta era, ¿qué pasaba si tratábamos con haces Bessel, que son en principio invariantes ante propagación, pero que tienen un vector perpendicular K del cono, que hace que tengan el vórtice muy finito, que tengan una K perpendicular muy grande, o sea, que no sea paraxial. Entonces, lo que hicimos fue eso, consideramos un haz que incide, que es un haz Bessel, donde los fotones tienen momento de bombeo, y nos preguntamos qué tan probable es que salieran el señal y el acompañante con una cierta vorticidad, y cómo iba a depender esa vorticidad del parámetro de paraxialidad, o sea, qué tan grande era K perpendicular, qué tan grande era el cono, el radio de este cono, de la luz que incidía. El tratamiento del momento angular orbital para trabajar en información cuántica ha sido trabajado muchísimo, o sea, es muy importante, y quizá el récord lo tiene el grupo de Selinger, no lo he seguido, pero en un momento dado trabajaban con haces, con vórtices que tenían del orden de 30, 40, 50 y creo que hasta 100 M, o sea, un vórtice con M igual a 100, ¿sí? O sea, es una salvajada, ¿sí? Entonces, en este trabajo, lo que hicimos fue considerar el caso en que el radio del cono era grande, el radio del cono de bombeo en el espacio de las casas era grande, o sea, no venían en un conito chiquito, sino en un cono muy pronunciado, ¿sí? Y nos preguntamos qué tan factible era que el momento del bombeo, el momento angular del bombeo fuera igual al señal al acompañante. Aquí sacamos que sí dominaba, pero era factible que te saliera con un cierto porcentaje no trivial, opciones que no cumplían la relación de igualdad. Y en general la gente piensa que esa igualdad se tiene que cumplir forever. No es cierto. A veces sí y a veces no. Y es lo que mostramos en este trabajo. Además, encontramos que a semejanza del caso gaussiano, en el cual el cono en el que salen los fotones se deforma, en el caso de las Bessel también podía haber una deformación. Mostramos, de hecho, que podía haber dos conos donde saliera los fotones, y que esos dos conos tenían un cierto radio, dijimos la expresión explícita analítica del radio, interno R1, R- o un radio R+, que esos conos no estaban centrados, que un parámetro muy importante era el ángulo de birrefringencia, del eje de birrefringencia del cristal, y que era en función de ese eje la localización de esos conos. Platicamos con Alfred Urre al respecto, que también había trabajado con estos haces, y nos dijo, sí, nosotros hemos visto que esto ocurre. Dijimos, bueno, si lo has visto, pues vamos a verlo en detalle y vamos a checar que nuestras expresiones analíticas coincidan con lo que se hace. Entonces, trabajamos con ellos. Alfred forma parte del grupo del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, y tiene un grupo muy exitoso en esa dirección. Ojalá y puedan escucharlo en su plática que dará de plenaria el ADICU. Tiene resultados muy interesantes, y aquí nada más platicamos acerca de algunos de ellos. Entonces, ¿qué se hace? Se crea el haz, que va a incidir en el cristal, ¿sí? Se juega con el cono del haz de incidencia de las Bessel. Luego se pasa al espacio de Fourier para ver qué es lo que está pasando, y luego se cuentan fotones uno por uno con detectores de avalancha por acá. ¿Ok? Aquí están los datos experimentales, y cuando la K perpendicular del bombeo es chiquita, nos sale un círculo. Cuando la K de bombeo incidente es más grande, nos salen dos círculos. Si nos preguntamos si nosotros detectamos un fotón aquí, ¿cuál es la estructura, cuál es la probabilidad de encontrar un fotón acompañante? Pues encontramos que si encontramos un fotón aquí,
el fotón acompañante puede salir de este lado, aquí, en el lado contrario de K. O sea, si es como K y menos K, pero va a salir en un circulito. Es decir, va a ser unas veces, este de aquí va a salir un unas veces, unas veces, unas veces, unas veces, si hacemos eso. Hay que decirlo, esto ya lo había medido antes Alfred en esas condiciones y sí sacan un trabajo muy, muy lindo acerca de la generación de fotones con momento angular, donde uno detecta fotón por fotón, pero te sale un fotón Bessel, ¿sí? Nuestra contribución fue ver qué ocurría si además restringías a una K perpendicular muy chiquita, y en ese caso se formaban dos círculos, y en vez de que aquí el fotón acompañante caiga sobre un círculo, caía sobre diferentes medias lunas, ¿sí? Y por lo tanto las correlaciones cuánticas espaciales de los haces, de los fotones, señal y acompañante, se podían modificar muchísimo simplemente utilizando haces Bessel con un K perpendicular grande en vez de con un K perpendicular paraxial. Ok. Una vez que habíamos entendido eso, nos preguntamos, ¿cómo es que se genera este radio central y este radio central? ¿Qué fotones del bombeo originan luz en este radio y qué fotones originan luz en este radio? Eso lo hicimos teóricamente, Yasser y yo. Entonces nos preguntamos, ok, consideremos nuestro haz de bombeo y supongamos que tapamos parte del haz del bombeo, o sea, aquí estaría sobre un cono, y yo aquí voy a poner una obstrucción y voy a tapar parte del haz del bombeo y me voy a preguntar qué pasa con los fotones que salgan en ese caso. Y la pregunta estaba en la dirección de lo que hacía Selinger, que es tratar de utilizar alfabetos para escribir información y luego mandarla a dos lugares diferentes y ver qué pasa. Entonces, lo que aquí estamos diciendo es, ¿podremos crear algún alfabeto simplemente creando obstrucciones en mi haz de bombeo, mandando señales con un alfabeto diferente, como si fuéramos indios jugando a mandar señales de humo? Pues bueno, aquí está el dispositivo experimental. Vamos a crear nuestros haces y ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar una obstrucción que cambie el tipo de fotones que llegan al bombeo y nos vamos a preguntar qué ocurre con el señal y acompañante, con los fotones que se van a generar en ese proceso. Ese trabajo fue hecho con el grupo de Alfred, ahí está el reporte, y sin obstrucción, dos círculos. Con obstrucción, nosotros predijimos dónde iban a caer los fotones, que son en dos conos muy diferentes, y eso es lo que dice la simulación. ¿Qué dice la medición? Pues la medición no sale, no por nada, parece hasta que le hicimos trampa, ¿no? Esta es la simulación, esta es la observación experimental, y aquí pueden ver que podemos simular lo que ocurre y podemos crear fotones, o sea, decir en qué radios, en qué direcciones van a salir, en qué Ks van a salir, y además podemos decir, mediante la obstrucción, cambiar lo que va a observar el fotón acompañante, las orientaciones de las medias lunas que salgan. Entonces, quiere decir que lo que hicimos es crear un alfabeto diferente al alfabeto que se utiliza para momento angular orbital, y sería un alfabeto espacial, donde la técnica para construir ese alfabeto es idéntica a la de las señales de humo, y podemos cambiar de mandar lunitas, ¿sí? Medias lunas, a círculos completos trivialmente, ¿sí? Entonces, este sería lo que les quisiera platicar en este experimento. No es los únicos que hemos trabajado en esa dirección, pero sí son algunos de los que les quiero mencionar. Y entonces queremos resaltar que tener una descripción cuantitativa, teórica, clara de las propiedades del espectro angular y el espectro angular condicional nos permite, uno, entender mejor el papel del problema, entender mejor el problema, nos permite aprender cómo controlar la estructura del espectro angular, nos permite controlar
las propiedades de los fotones entrelazados que salen del sistema y nos permite diseñar nuevos alfabetos para información cuántica. Este sería el final de esta parte. No sé si hay alguna pregunta y si no, nos seguimos. No, no hay ninguna pregunta por el momento. Lo dejamos al final. Sí, nos seguimos. Entonces vamos al último problema, porque nos quedan 10 minutitos y los vamos a utilizar todos, porque hay muchas cosas lindas que contar. Ahora voy a hacer un proceso no lineal diferente. Voy a considerar dos haces de entrada, uno de bombeo, otro de bombeo, y voy a generar dos fotones, un señal y un acompañante. En vez de utilizar un cristal, vamos a utilizar un átomo, un gas atómico. Y uno diría, oye, pero ¿por qué te haces bolas? En el caso del cristal tienes simetrías y esas simetrías te permiten determinar muy bien tu G3 y está muy bien trabajado y puedes agarrar libros completos que te dicen lo que va a pasar. Bueno, la verdad es que el mezclado de 4 ondas tiene muchísimas bellezas que se detectaron desde 2002 y es en particular una de ellas, bueno, la verdad es que se conocían desde los 70s y los 80s, pero se maximizaron en 2002, cuando uno se dio cuenta que considerando gases atómicos, podías generar luz con diferencias de frecuencias bestialmente grandes, es decir, podías tener esto cercano al infrarrojo y esto cercano al ultravioleta. Podías controlar en detalle no solamente la frecuencia, sino el ancho de banda. Los anchos de banda en conversión paramétrica descendente son muy grandes, mientras que aquí llegan a ser del orden de gigahertz y hay veces hasta megahertz, o sea, son chiquisísimos, ¿sí? Los anchos de banda de la luz emitida. Y además, uno conoce los espectros atómicos muy bien, entonces puede jugar muchísimo con los niveles de energía. Entonces, en estos trabajos de 2002, en particular este de Seaborg, se muestra que hay una conversión. Tú mandas luz en el visible y puedes generar luz ultravioleta altamente coherente, con una longitud de onda muy, muy bien definida y bastante brillante, bastante linda. Además, la luz roja que sale aquí es bastante interesante, tal y como lo trabajaron Orozco, Becerra y otros Rosso, porque en este caso, esta luz está en el rango de telecomunicaciones. Entonces, si tú quieres hacer un experimento de información cuántica de verdad y vas a querer meter tu señal acompañante o uno de esos fotones a una fibra óptica, pues te conviene que sea telecom, porque son donde conoces mejor el comportamiento de la luz en la región de las microondas. O sea, te sale muy bien. Entonces, esta estructura de diamante es muy importante en información cuántica. Eso no lo descubrimos nosotros, no se sabe. Y lo que nosotros queremos hacer es hacer conversión mezclado de 4 ondas, metiendo luz estructurada. También hay que señalar que tampoco es totalmente nueva la idea de meter luz estructurada y de hecho la primerísima vez que se detectó la transferencia en momento angular orbital de la luz a los átomos se hizo mediante el proceso de mezclado de 4 ondas, lo hizo Tabosa, que es un brasileiro, y Petrov, que es un superfísico que anda por ahí, y se conoce, vamos hablando del 99. Posteriormente, Franke y Arnold también lo hicieron en trampas magneto-ópticas utilizando haces Laguerre-Gauss, y hay muchos trabajos en la dirección de utilizar Laguerre-Gauss. Entonces, nosotros vamos a hacer algo diferente. Vamos a utilizar haces Mathieu. ¿Por qué vamos a utilizar haces Mathieu? Pues porque somos muy patriotas y los haces Mathieu se generaron originalmente en México a nivel experimental, por primera vez en el mundo, en el grupo de Sabino Chávez Cerda, fue la tesis doctoral de Julio César Gutiérrez Vega, fue un trabajo lindísimo, en el cual generaron los haces Mathieu, que son soluciones de la ecuación de Helmholtz con simetría elíptica, y satisfacen la ecuación de Mathieu, y por eso se les llama haces Mathieu. Posteriormente, Julio César y sus alumnos extendieron este problema al caso en que estabas trabajando con haces paraxiales y encontraron que estos haces con simetría elíptica en el límite paraxial se corresponden a los haces Ince-Gauss. Hicieron un trabajo lindísimo y una cosa muy linda
es en el contexto de los índices Gauss que encontró el grupo de Julio César Gutiérrez Vega, que también va a dar una plenaria y estén al pendiente porque es también excelente óptico. Ellos lo que encontraron, lo que resaltaron, es que en el límite en que tú haces que los focos de la parábola se junten, o sea, la distancia focal de la elipse, perdón, se junte, consigues algo circular y por lo tanto obtienes el equivalente a algo con simetría cilíndrico-circular. Y en el caso en que los mandes al infinito, obtienes algo con simetría de tipo Helmholtz-Gauss, algo con simetría más bien cuadradita. Entonces, es un sistema muchísimo, muy rico y está explorado por mexicanos a la buena. ¿Ok? Nosotros, como nos gusta entender qué ocurre en el contexto vectorial, con Blas Manuel Rodríguez Lara, extendimos la idea de buscar los números cuánticos de los modos fundamentales al caso vectorial. En este problema también trabajaron Eugenio Leico y Karen Bolken casi simultáneamente, estamos hablando del mismo año, y el punto es que puedes identificar la frecuencia con una cantidad interesante, el vector de onda transversal K perpendicular como otra cantidad interesante, y la media geométrica del momento angular medido respecto a uno de los focos de la elipse o el otro foco de la elipse como la otra cantidad interesante. La paridad es importante y nuevamente la polarización se obtiene en estas condiciones. Los haces Mathieu, aquí está cómo se obtienen. Karen Bolke, en el caso particular de haces que tienen paridad bien definida, pares o impares, propuso, y su estudiante Roland Terborg, y junto con Ibis y Josué Hernández, realizaron estos en el 2010, y aquí tiene los haces Mathieu. Entonces, los haces Mathieu son muy mexicanos, ¿no? Entonces, son buenos para hacer conversión mezclada de 4 ondas y ver qué pasa, porque valdría la pena hacerlo. En este caso, el experimento fue realizado en el laboratorio de Daniel Sagún. Es un experimento, ese laboratorio es un laboratorio de óptica cuántica y átomos fríos. Se realizó con átomos calientes y el dispositivo consta de 3 partes. Básicamente, la preparación de utilizando un modulador espacial de luz, su interacción con los átomos que están aquí adentro, y luego la detección de los fotones, señal y acompañante, mediante, no, en ese caso nada más únicamente detectamos la luz que está en el ultravioleta, nos faltó detectar la otra, pero lo que sí quisimos hacer es analizar el problema en el espacio Fourier, en el espacio de configuración. Entonces, a ver, nada más para resaltar. Mediante un cierto mecanismo, preparo mis haces Mathieu, entran a un horno donde tengo un gas atómico y luego detecto la luz azul que sale. Primera ganancia, yo meto un haz estructurado rojo, que sin ningún problema yo lo puedo hacer con un modulador espacial de luz, y quiero ver que salga un haz azul cercano casi al ultravioleta, aquí considerando ese proceso de mezcla de 4 ondas. Entonces, estoy haciendo una conversión paramétrica, estoy cambiando la frecuencia de la luz simplemente por su interacción con los átomos, y entiendo cómo la cambié, porque lo que hice fue bombear luz, en este caso era un haz gaussiano y un haz Mathieu, y luego observar la luz azul, pero nos está saliendo nos gustaría ver si sale un haz Mathieu. Entonces se hizo eso, y para analizarlo se hizo en el espacio de configuración, que es en el espacio de coordenadas, y también en el espacio de las Ks, que es en el espacio de los vectores de onda. Lo que sale es lo que está aquí, son datos experimentales, meto haces Mathieu y saco haces Mathieu, los mido, estos no los preparé, me salieron, se ven azules porque son azules, los metí rojos y me salieron azules. Entonces, primera observación, sí puedo hacer la conversión de haces Mathieu a haces Mathieu. ¿Tiene una estructura más complicada que los Laguerre usuales? Sí, bastante más complicada. Y de hecho se hereda muy bien la estructura. Y uno no basta como teórico que diga se ve bonito, se tiene que mostrar que es bonito. Entonces, lo siguiente que se hizo fue analizar las cosas en el espacio de Fourier, que eso se puede hacer con una lente, y analizamos los rojos para el par, para el impar, y los azules. Notarán que los radios son muy diferentes.
los radios de los conos son muy diferentes. El radio del cono azul en el espacio de las CAS es mucho más chico que el radio en el caso del rojo, ¿sí? Y de hecho, puedo medir la K perpendicular de estos, conozco la longitud de onda y por lo tanto puedo conocer el parámetro Q que aparece en la ecuación de Mathieu. ¿Ok? Entonces, se mide, lo puedo medir. Luego también puedo, conociendo la Q, preguntarme cuál es el valor de la constante A que determina el valor del momento angular pesada geométricamente en los dos focos. Ese está dado por el valor A. Puedo medir, inferir a partir de medición de K perpendicular cuánto puede valer A. Lo puedo hacer. Y no solo eso, también lo puedo hacer despacio, cuidado, bien. Puedo preguntarme los fotones que detecté en el espacio de las CAS y compararlo con lo que idealmente debiera ocurrir y con márgenes de error, ver qué tanto se parece lo que observo con lo que mido, no solo a ojo, sino en detalle. Aquí está la medición detallada. Y si puedo hacer medición detallada, puedo hacer una comparación detallada de los parámetros del bombeo, del señal y del acompañante. Entonces, aquí les muestro los resultados que están próximos a publicarse, todavía están en ese proceso, o sea que es medio arriesgado dar los datos tan así, pero en fin, lo damos. Y noten que a pesar de que los valores de A son muy diferentes para el par y para el impar, a pesar de que las K perpendiculares del azul son muy diferentes a las K perpendiculares del rojo, los valores de Q que se obtienen son muy parecidos y los valores de A que se obtienen midiendo en el espacio de configuración, en el espacio fase, en espacio de configuración, espacio de momentos CAS, son los que uno esperaría y que corresponden a los datos del bombeo. Entonces, aquí mostramos explícitamente con cálculos, no nada más platicado, que hay una herencia marcada de la estructura y que esa herencia marcada de la estructura lleva a una conservación, o sea, que mientras que naces de ondas planas, espero que K1 más K2 sea igual a K3 más K4, que los Laguerre-Gauss, espero que el momento angular orbital del bombeo más el del locro del bombeo sea igual al suelo de los acompañantes. Aquí metimos algo que tenía esa cantidad, más algo que tenía 0 para esa cantidad, y obtuvimos un 0 más una 4. Entonces, pareciera que hay conservación de las variables dinámicas no trivial del sistema, ¿sí? Y ahorita estamos trabajando en detectar propiedades de fotones individuales para trabajar en alfabetos de información cuántica. Pues con eso acabo. Me atrasé un poquito, pero muchísimas gracias por su atención. No, al contrario, doctora. Excelente plática, muy bonita. Abrimos la sesión de preguntas. Tenemos una ya en espera de Jorge Antonio Arturo Rojas Santana. Dice, ¿hay alguna condición del cristal para que se den los modos de emisión de los fotones? En el caso del cristal, uno escoge un cristal birrefringente con una G no lineal conocida, ¿sí? O sea, hay cristales específicos cuya configuración electrónica y cristalina te permite conocer cuál va a ser su respuesta no lineal. Entonces no agarras cualquier cristal, pides que sea birrefringente y que tenga una no linealidad. Los cristales más populares son el KDP para del tipo 1 y el BBO para el tipo 2, pero el BBO también se puede escoger para el tipo 1. Uno pide que se lo corten con una inclinación del eje de birrefringencia específico. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Si no pueden hacerla, pueden escribirla en el chat o en Questions and Answers. Sí, ok. A ver. Yo tengo una mientras se anima a la audiencia a preguntar. En la primera parte de la plática me llamó mucho la atención, además de que el trabajo es muy bonito. Cuando presentas el paraboloide y pones el átomo en el foco, desde el punto de vista de óptica geométrica,
el campo eléctrico o los rayos en óptica geométrica que llegan al foco no, son indistinguibles si vinieran de una lente acromática. ¿Sí? Realmente estás enfocando en un foco. Esa es la afirmación con la que empezó el grupo de Erlangen. Pero cuando resuelves con cuidado, minuciosamente, con mucho cuidado, no son tan idénticos. Lo que tú me estás diciendo es en la aproximación de rayos y jala re bien. Pero Sí, cuando le empiezas a meter un poco de óptica física, hay unas ligeras desviaciones que por supuesto dependen de la profundidad de tu espejo y no sale tan idéntico. Y me imagino que también tiene que ver las condiciones de frontera. Como lo dijiste, en el espejo parabólico es conductor. En una lente no es de esa condición. Exactamente. Entonces, las condiciones que nosotros trabajamos son un espejo ideal, ¿sí? Que pedimos que para esa longitud de onda se haga cero el campo eléctrico paralelo y el campo magnético perpendicular. Lo pedimos matemáticamente. Y eso no ocurre con la lente perfecta. O sea, sí es verdad que es buena aproximación, pero no es tan igual, ¿sí? Tiene sus detallitos. Ok. Hay otra pregunta de la audiencia y luego yo tengo una más que hacer. Entonces vamos a darle prioridad a la audiencia. JMH pregunta, en la segunda parte, ¿bombean con un anillo más que con el haz Bessel? ¿O por qué no se ven los anillos concéntricos del haz Bessel? A ver, yo bombeo, sí, en este problema, yo bombeo con algo que viene en un anillo. Ese es un haz Bessel. Un haz Bessel son haces, se genera con una superposición de ondas planas que están en un cono con una cierta K perpendicular. ¿Sí? Cuando salen, si esa K perpendicular es muy chiquita, lo que sale es muy parecido al gaussiano, te sale un cono de emisión. Si la radiación es del tipo 1, ¿sí? Esperas un cono. Sin embargo, conforme tú empiezas a enfocar más y más el haz, se entera de que tu cristal original, el cristal con el que empezaste, a ver, déjenme ver dónde se los muestro, el cristal con el que empezaste tiene un ángulo de inclinación del eje de birrefringencia y ese ángulo de inclinación hace que se generen dos conos y da un peso superior a la probabilidad de emitir en una dirección que en otra respecto al centro. Entonces, la anisotropía de salida proviene de que tu cristal no es isotrópico, es birrefringente y el eje de birrefringencia, que es el ángulo de corte al que uno lo pide, tiene un cierto valor. De hecho, ese ángulo de corte se selecciona normalmente para maximizar la producción de luz en el proceso de tu interés. Ok, hay tres preguntas más, vamos a darlas como vienen. El doctor Eugenio Leicu quiere también hacer otra pregunta, entonces las voy a poner como llegaron. Jorge Antonio Morales Soto pregunta, una vez que se construye el alfabeto, como lo comenta, ¿en qué consistiría definir, digamos, las reglas gramaticales para establecer una comunicación cuántica? Lo que tú harías normalmente es asociar a cada una de tus posibles salidas una propiedad. Lo llamamos alfabeto porque podría ser alfabeto para hablar, que quieres hablar, o puede ser alfabeto para comunicar que algo es falso o es verdadero, o si tú quisieras hacer una transacción bancaria, sería, por ejemplo, decir que el 1 vale inclinación para acá, y que el 3 vale inclinación para acá, y que el 4 vale inclinación para el lado. Entonces, tu alfabeto depende del tipo de señal que tú quieras transmitir. El punto importante es que tú lo puedas controlar. El otro punto importante es que si lo quieres hacer con algún proceso cuántico, vas a tener una correlación entre un fotón que detecte, que se produce, que el señal, y otro el acompañante. Puedes utilizar diferentes procesos. Aquí nos estamos dando una plática de información cuántica, pero si quieren otro día lo platicamos. Tú puedes generar procesos que mezclen, que determinen dos propiedades para una salida y otras dos propiedades, y luego obligar que si mides una, conozcas la otra, y entonces ya jugar,
¿Sí estamos? Entonces, el alfabeto más bien corresponde a, dime tú qué quieres codificar y yo te busco una forma de codificarlo y te aviso para que sepas que ese es el código que vamos a usar, ¿sí? Para que luego tú lo puedas leer tal y como lo hubiera hecho un indio, ¿sí? O sea, pero tú escoges. Ok, le damos la palabra al doctor Eugenio Reiku, que quiere hacerla. Doctor Eugenio, ¿puede hablar? Active su micrófono, doctor Eugenio. Muy bonita plática, Rocío. Ay, Felicidades. Gracias, gracias. Es con respecto a la primera parte, también de lo que Remigio estaba comentando sobre el espejo paraboloidal. Quiero simplemente hacer la asociación con lo que presentó Humberto, porque lo que aparece es básicamente el operador P cruz L, que tienen que ver con direccionalidad. Hay los campos longitudinales y los campos transversales. Para los campos transversales, precisamente en el longitudinal son de tipo gradiente, en el de los transversales hay dos. Uno de ellos es precisamente L, o sea, momento angular, y se le puede agregar el spin, pero el otro es precisamente la cruzada de P con L, o en tu caso le agregas P cruz L más el spin. Entonces, señalabas precisamente la cuestión de y también lo señalaba Remigio, la cuestión de la direccionalidad en el caso del espejo parabólico. Desde luego, esas cantidades entran también en la identificación de las constantes de movimiento. Entonces, ese era el comentario general que quería yo hacer, y también de conexión entre la parte de direccionalidad y constantes de movimiento. Sí. Muchas Ese gracias, Eugenio. Sí, muchas gracias. Sí. Tenemos una pregunta más del doctor José Ignacio Jiménez Mirin Terán. Pregunta, ¿uno esperaría una emisión espontánea muy anisotrópica en el espejo paraboloidal, también muy polarizada? Así es. Tienes toda la razón. ¿Sí? Ok, hay otra pregunta de Gustavo Domínguez Castro. Sí, la única diferencia es que aquí te digo exactamente cuál es la polarización, te lo digo. O sea, ese es mi punto. Tienes razón. Ya están llegando las preguntas. Altamente polarizada. O sea, si está en la polarización paralelo al eje, perpendicular al eje, es diferente y los modos que intervienen son diferentes. Sí, tienes toda la razón, coincido contigo. Sí hay una dependencia enorme, pero yo te digo cuál es. O sea, mi única contribución es que te digo exactamente cuál es. Toda razón. Gustavo Domínguez Castro pregunta en la segunda parte, ¿habría alguna diferencia si el cristal no lineal se sustituye por otro medio no lineal como gases de Rydberg? Creo que esa se respondió. El punto es que precisamente en la tercera parte, que ya no quedó, ya no sé, yo tanto tiempo, trabajo con gases atómicos, son gases atómicos de verdad. En este caso es rubidio, y no estamos trabajando con Rydberg. Si trabajaras con átomos de Rydberg para la parte a ver, vamos a ver. Voy a tratar de ser un poco más claro. Si tú consideras un cristal, sí vas a tener esta condición y tú vas a poner haz de bombeo, señal y acompañante. ¿Qué ocurriría si tú lo quieres hacer eso mismo con un gas atómico, sea de Rydberg o no? Si la forma en que están conectados el primer nivel y el segundo nivel
O sea, tú lo que podrás hacer es decir, voy a mandar luz que me vaya del primer nivel al tercer nivel. Y luego voy a generar una pareja de fotones al pasar de 3 a 2 y de 2 a 1. Entonces, un físico atómico que ve eso te dice, oye, no puedes. Porque para pasar del nivel 1 al nivel 3, necesitas luz ultravioleta, lo que tú quieras, pero no solo eso. Las reglas de transición dipolares eléctrica te impiden ir del 1 al 3, entonces no puedes. Entonces, en gases atómicos, sean estos de Rydberg o no, usar una transición 1-3 para bombear y luego generar parejas de 3 a 2 y de 2 a 1, fotones de 2 a 2 a 1, no se puede a menos que vayas a la charla de Pepe Jiménez y nos diga que sí puedes utilizar transiciones prohibidas para ir de 1 a 3. Ahora, ¿qué tan probable es que vayas de 3 a 2 a 2 a 1? Eso lo podemos platicar. Pero con transiciones dipolares eléctricas, no. Y las transiciones cuadrupolares eléctricas, cuadrupolares magnéticas son menos probables que las eléctricas. Entonces, si sustituyes el cristal por un gas, sea de Rydberg o no, a menos que introduzcas transiciones prohibidas que suelen ser poco probables, no vas a poder conseguir un proceso de conversión paramétrica descendente directa. ¿Sí? Porque te va a prohibir la física atómica del sistema. Ok, tenemos dos preguntas más. Dorilian López Mago pregunta, hola Rocío, gracias por la plática. Tengo una duda. En el proceso SPDC, ¿tenemos conservación de momento angular de spin debido a la polarización circular? En el caso en que uno hace SPDC con cristales, normalmente tú mandas algo lineal y te sale algo que sea vertical, ¿no? Entonces dirías, pues no. Y si lo metes, pero en ese caso tienes algo que tiene momento angular 0 con 0. Y tú lo que me estás diciendo es, ¿qué pasa si yo mando una mezcla más, ¿cómo se llama? Circular. Y me pregunto qué es lo que va a pasar. Entonces, ahí tienes un problema, porque circular te tendría que ser que tú metes algo circular y lo que tú esperarías es que también te saliera algo elíptico. ¿Sí? Pero no sé si me explico. O sea, sí podrías jugar con eso. Y hay que mencionarlo, en los experimentos estos originales de desigualdades tipo Bell se manejaba algo así. Pero tanto como conservación de más a más, no me suena. Más bien es elíptico te da a elíptico más elíptico. No sé si me explico. Es mi expectativa, pero comenta tú, Dorian, porque a lo mejor y tienes algo, te parece que no. Ok, pasemos a la siguiente pregunta de Julio Gutiérrez, la última que tenemos presente al momento. Dice, hola Rocío, en el problema del paraboloide existe un formalismo muy conocido para construir soluciones vectoriales de la ecuación de onda a partir de las soluciones escalares, explicado en el Straton, por ejemplo. ¿Existen algunas diferencias de las soluciones presentadas que se obtuvieron con los potenciales de Hertz? Cuando le dije a Gerloy que se lo sacaba en 2 semanas, pues agarré el Straton y me senté, ¿sí? Y no me salió. No me salió en 2 semanas. Me salió en como 1 año de chamba. ¿Sí? Y el motivo es que estos coeficientes que no pinté aquí son súper importantes. Tú tienes que saber cómo combinar estas sigmas, las tienes que saber combinar bien y sacar estos coeficientes bien para garantizar que el campo eléctrico paralelo y el campo magnético perpendicular en la superficie se haga 0. No me refiero a generar los modos, el conjunto de modos electromagnéticos en el espacio libre. Eso lo hace Straton para cualquier geometría. Yo me propongo la idea de pido una condición específica, que es un conductor perfecto. También podrá jugar con lentes, pero en el momento en que pido que sea un conductor perfecto, un espejo perfecto, en el momento en que pongo esa condición, ya tengo que hacer combinación de esos modos tipo Hertz, esos modos tipo de Bayo, esos modos al Straton, el que quieras, pero tengo que hacer una combinación adecuada para garantizar la combinación. Tengo que combinar los modos fundamentales del vacío de tal suerte que garanticen que se cumple esa condición. Y eso es lo que es no trivial. O sea, el paper que está aquí, que estamos poniendo del 2018, es encontrar
limpio, claro y explícito, que se cumpla la condición. Y esa condición no la quise escribir porque sea medio feo, está en términos de funciones de Whittaker y sus derivadas en la frontera. Me da un conjunto de capas factibles dependiendo de la simetría. Me cuantiza los valores posibles de capa, no cualquier valor posible, no cualquier valor de capa es posible, lo tienes que manejar con muchísimo cuidado. Y sí, la idea general de Stratton sí, pero la idea de cómo convertirlo en la condición de la frontera específica para los espejos, desgraciadamente, no es que no use el método, es que tengo que implementar el método con algún truquillo, y el truquillo es recordar teoría cuántica de campos. Ok, tenemos la última pregunta de la sesión, de Jorge Arturo Rojas. ¿Cuál considera que sería la dirección en esta área para lograr grandes resultados en un futuro cercano? La pregunta corresponde a cuál es lo que tú consideras grandes resultados. Por ejemplo, en el área de control de tasas, o sea, si tú quieres hacer algo teórico lindo, el espejo paraboloidal está padrísimo. Y les decía que uno puede, si tuviera el espejo ideal, podría hacer pruebas de física fundamental relacionadas con simetría CPT. De verdad, o sea, no es cuento, está lindo. Entonces, si yo quisiera avanzar en esa dirección, pues utilizaría este problema para avanzarlo, ¿sí? Si yo quisiera trabajar en lo que se refiere a cristales y me preguntaría cuál sería la contribución que yo creo que para dónde va, pues este ya se ha avanzado muchísimo y lo que a la gente le preocupa es, ya que salió el señal y el acompañante, si yo lo quiero utilizar para hacer un protocolo de información cuántica utilizando un satélite, me interesa saber el grado de degradación que van a tener mis fotones, porque mis fotones salen de mi laboratorio, suben a la atmósfera y llegan al satélite. Y en la atmósfera hay fenómenos como turbulencia, gases que entran por un lado y por otro. Entonces, ¿cuál es una de las ramas en que se está trabajando? Pues garantizar que no se te deforme y buscar las señales más robustas que aunque haya deformación puedes tener una garantía de que no se te deshicieron. Ese es un tema no nuevo, pero que también se está trabajando muchísimo y que sí importa en información cuántica utilizando esta clase de procesos. Si me preguntas a nivel fundamental, una cosa que a mí me gusta muchísimo, de las que no les platiqué ahorita, es jugar con el haz de bombeo para adivinar fenómenos de cristalografía. Es posible jugar con el haz de bombeo, utilizar fenómenos no lineales y hacer cristalografía no lineal. Esa parte, si me dices, si tuviera tiempo, ¿a cuál le metía? A esa. Esa y me interesa mucho. No quiere decir que sea la única, pero me interesa muchísimo. En lo que se refiere al mezclado de 4 ondas, no se los mencioné ahorita, pero una cosa que es muy linda es que lo hicimos con gases a temperaturas del orden de 100 grados centígrados, ¿sí? Bien calientes. Se tuvo que manejar las cosas con selección de velocidades, que quiere decir enviar los dos haces paralelos para seleccionar por desplazamiento Doppler que hay un conjunto razonable de átomos que sí se enteran de que tienen que hacer la transición que a ti te interesa. Y esto de trabajar con haces calientes, parece que la gente ya no lo hace mucho, y según hemos aprendido con Pepe Jiménez y Fernando Ramírez, híjole, por lo menos a mí me parece que los haces calientes trabajar con gases calientes es muy lindo y que habría que cuidar esa área. Por supuesto, también está la versión de manejarlo con gases fríos, que es trampas magneto-ópticas, entonces garantizar un poquito más la cuanticidad de los átomos, de los fotones que salen, y muchísimo, muy importante también, sería trabajarlo con condensados. Entonces, hacer fenómenos el uso de haces estructurados para controlar o manejar o investigar la interacción con gases atómicos ultrafríos. Hay muchos trabajos en esa dirección que se están haciendo, pero la gente en general maneja muy poquita estructura de los haces. Manejan, de verdad, hacen sus latices ópticas y le juegan un poquito, pero ahí hay mucha chamba, ¿sí? Tanto fundamental como teórica. Esa sería mi visión, pero por supuesto, si hablaras con otra persona, a lo mejor te diría que otra.
Ujú. Bueno, entonces le agradecemos a la doctora por la tan excelente y muy bonita plática. Le pedimos que se imagine que estamos tocando el escritorio a la alemana o que estamos aplaudiendo a la mexicana, que no se puede escuchar, pero en realidad fue una plática muy bonita. Aprovecho la oportunidad para invitar a los participantes a las 2 sesiones de mañana, también de la División de Física Atómica y Molecular, una a las 8:30 de la mañana y la otra a las 4 de la tarde. Sin más, pues gracias por participar, espero les haya gustado y seguimos participando en el Congreso Nacional de Física. Que tengan buena noche. Muy buenas noches y gracias por todo, doctor Cabrera. Y gracias a todos. Gracias a los participantes. Gracias. Y a los atendís. Nos vemos mañana. Que tengan buena noche y también gracias al equipo de Zoom o en este caso de la Sociedad Mexicana de Física que nos ayudó. Gracias, gracias. Chao, hasta luego, nos vemos mañana. Bye. Hasta luego a todos. Luego. ¿Concluye la sesión? Sí, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias, gracias equipo. Gracias, Sergio. Bye. Buenas noches. Listo, entonces sería todo. Exacto, ya se pueden ir saliendo, chicos. De favor, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.